Bienvenidos al segundo módulo del curso de SYS Global Gap, el sistema informático para el manejo de los registros de las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué es el SYS Global Gap? El SYS Global Gap es un sistema informático cliente-servidor para el manejo de los registros de las buenas prácticas agrícolas, la cual es una condición importante para la exportación de productos agrícolas, ¿no? Es un software evolutivo en el ámbito de las BPA, dando el dinamismo de la normatividad internacional de los mercados internacionales, el cual se adapta cada vez que se requiera y evoluciona por parte de la gestión predial de acuerdo al cultivo. Esta es la ventana principal del sistema SYS Global Gap. Introducimos un usuario, una contraseña y le damos a aceptar, ¿no? Podemos ver claramente en la sección de arriba el mantenimiento de registros, donde podemos observar todos los registros que se lleva a cabo durante la certificación o los procesos de auditoría que contempla la norma Global Gap, ¿no? Recapitulando un poco acerca del reglamento de Global Gap, vemos que se manejan registros de AF, que son los módulos base para todo tipo de explotación agropecuaria. Tenemos el CB, que es módulo base para cultivos, y cada uno tiene su especificación, ¿no? En FB, en CB, en CO, en T, ¿no? Que ya se va especificando la norma de acuerdo al cultivo. Tenemos los AF, que son los módulos base para todo tipo de explotación agropecuaria. Como vemos, tenemos el AF1 hasta el AF12, que son todos los registros que se deben manejar para cualquier tipo de explotación agropecuaria. Es el módulo base que se empieza, y cada uno tiene sus anexos, ¿no? Para el anexo F1 para la evaluación de riesgo en general, y el anexo 2. Vemos que el módulo base para todo tipo de explotación agropecuaria contempla el AF1, que es el historial y manejo de la explotación agropecuaria. Tenemos los puntos de control, los criterios de cumplimiento que se deben realizar y los niveles. Los niveles hay de mayores, menores y recomendaciones, ¿no? Cada uno de estos registros AF va a tener sus propias especificaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el historial de la explotación agropecuaria, que nos pide que se identifique, ¿no?, un mapa o plano de la explotación o un sistema de referencia. Tenemos que si existe un registro también establecido para cada unidad de producción o área, y también con respecto al manejo de la explotación agropecuaria, ¿no? Si se dispone de una evaluación de riesgos, la inspección inicial que cubra todos los emplazamientos agropecuarios inscritos para la certificación, ¿no? Y si se ha desarrollado un plan de gestión que fije estrategias para minimizar los riesgos identificados en la evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, cada uno de estos va a tener su importancia. Dentro del sistema SYS Global Gap, por ejemplo, vamos a historia del manejo de la explotación, a lo que es registro primeramente de fondos, ¿no? Entonces tenemos la opción de nuevo, modificar, eliminar, buscar. Por ejemplo, podemos crear un nuevo fondo, ¿no? Ponemos, por ejemplo, un nuevo fondo llamado require, que podemos escribirlo en mayúsculas, después minúsculas. Podemos ponerle un signo también a ese fondo ABC, y los lotes que contempla ese fondo, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, ¿no? Entonces podemos darle la opción de borrar, y como vemos, en la parte final se borra el fondo, ¿no? Podemos también modificar ese fondo. Entonces, en vez de require en minúsculas, podemos cambiarle también por require en mayúsculas. Con require en mayúsculas, como vemos, podemos cambiar el signo y los lotes que también podemos ir incrementando, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir borrando nuestro fondo, ¿no? Por ejemplo, también podemos hacer en los ya existentes, ¿no? Por ejemplo, en el fondo Acopampa podemos cambiar por otro nombre. Podemos cambiar el signo también de ese fondo, y también los lotes que nosotros queramos, ¿no? Entonces nos da la facilidad que nosotros podamos hacer las ediciones correspondientes, ¿no? Entonces, veamos también otro registro. Acá, por ejemplo, los registros responsables, que también vamos a detallarlo de cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, otro registro importante es el registro de parcelas. Por ejemplo,
ejemplo, acá vemos como un fondo se va a dividir. Tenemos la opción de nuevo. Por ejemplo, podemos introducir la semana de siembra, el lote que se va a sembrar, el cultivo. Por ejemplo, en este caso escogemos el fondo Carguas. El cultivo varía, por ejemplo, paltojas, el área, por ejemplo, podemos ponerle una o también de repente dos, ¿no? 2 hectáreas. El número de surcos que podemos ponerle, por ejemplo 500 surcos, y la fecha, ¿no? La fecha que estamos realizando el registro de esa parcela, ¿no? Entonces le damos automáticamente enter y nos genera automáticamente el código de esa parcela, ¿no? Que nos va a servir para hacer justamente todo el proceso de trazabilidad. Lo borramos y podemos ver en la parte final que se haya grabado correctamente esa parcela, ¿no? Están todos los datos correspondientes a esa parcela, ¿no? Y también nosotros podemos ubicar o hacer un croquis de esa parcela, ¿no? Entonces podemos hacer una búsqueda de un croquis ya dibujado anteriormente donde se encuentra la parcela. Entonces seleccionamos los planos o mapas que tenemos, entonces lo borramos y se borra ya automáticamente, como podemos ver en el sistema, ¿no? Entonces ya toda esa información prácticamente se está borrando en la base de datos. De igual forma se puede hacer crear nuevos, modificar. Por ejemplo, si queremos modificar, escogemos por ejemplo otro fondo Yungay. De igual forma lo borramos y ya automáticamente se borra, ¿no? Como se puede observar acá ya en esta cuadrícula, ¿no? Entonces salimos por ejemplo de ese registro, vamos a otro registro, por ejemplo lo que es el registro de responsables, ¿no? De igual forma nos permite asignar responsables a los fondos, ¿no? que tengamos. Por ejemplo, acá tenemos el responsable Cristian, podemos crear nuevo, modificar, ¿no? Por ejemplo, creamos uno nuevo, ponemos por ejemplo un nombre, llamamos Cristian por ejemplo, nombre por ejemplo, apellidos, Rosales, con mayúscula por ejemplo, Rosales Peña, el cargo por ejemplo, responsable de cosecha, la fecha de ingreso de ese personal, podemos también ingresarlo, fecha de salida en que puede salir y un teléfono o un celular que le corresponde a ese responsable, ¿no? Entonces toda esa información al final lo borramos y como ven en la parte final aparece el nuevo responsable que hemos ingresado, ¿no? Entonces si queremos también podemos modificar a ese nuevo responsable. Por ejemplo, podemos podemos cambiarle también su nombre, podemos cambiar por otro nombre, Alexander por ejemplo, lo borramos y automáticamente, como ven, ya cambia el nombre, ¿no? O también podemos eliminar, ¿no? Nos permite eliminar también, como podemos ver, se elimina la última celda, ¿no? Entonces prácticamente desaparece, ¿no? Entonces podemos ir eliminando así a los responsables que ya no trabajan con nosotros. De igual forma también podemos introducir supervisores, por ejemplo, supervisores en cada fondo, ¿no? De igual forma nos permite manejar el sistema. Si es Global Gap, podemos crear nuevos supervisores, podemos crear también modificar, ¿no? Creando un nuevo supervisor, por ejemplo, le damos con el nombre de Lolo, por ejemplo. Podemos dar un apellido también, Pinedo, y Pinedo Zorrilla, por ejemplo, puede ser un código que también podemos asignarle a ese supervisor, un teléfono o también un celular, ¿no? Que podemos asignarle, y también la fecha de ingreso o de salida que también puede tener ese personal a cargo.
Entonces, de igual forma procedemos a borrarlo y de igual forma se graba en la parte final. Podemos eliminarlo, modificarlo. Por ejemplo, queremos modificar a ese nuevo supervisor en cuanto a su apellido, también podemos hacerlo. Por ejemplo, podemos Blas y automáticamente aparece ya en el sistema la modificación, ¿no? O también podemos eliminar a ese nuevo supervisor, ¿no? Podemos marcamos, eliminamos y ya no aparece ya en la sala correspondiente, ¿no? Entonces cerramos el registro. De ahí también vamos a lo que es, por ejemplo, a lo que es al historial, ¿no? Todo lo que es el historial de la explotación. De igual forma nosotros podemos crear nuevos historiales. Por ejemplo, creamos un nuevo historial, buscamos en este caso a la parcela, por ejemplo por código, como vemos, buscamos, seleccionamos la parcela que queremos saber su historial y la fecha de registro que estamos registrando, ¿no? Le ponemos la fecha, el periodo de descanso, por ejemplo 12 meses que puede tener esa parcela o de repente menos, y las características del suelo que pueda tener, ¿no? Podemos elegir una textura, una estructura, una pedregosidad y una pendiente, ¿no? Por ejemplo, una textura arenosa puede ser, que eso ya queda a criterio de cada productor, ¿no? También podemos modificarlo, en vez de arenosa puede ser una textura arcillosa, una estructura puede ser también granular, por ejemplo le estamos poniendo pedregosidad, por ejemplo un porcentaje, de repente no tiene, y una pendiente también que de repente no tiene, es un solo plano. Los nombres de los cultivos que puede haber existido anteriormente en ese predio. Por ejemplo podemos ponerle repollo, por ejemplo puede ser. Ya se ha registrado nuestro cultivo, por ejemplo podemos ponerle otro nombre, por ejemplo lechuga, también ya nos permite registrar, ¿no? También podemos incluir cercos vivos que están dentro de nuestra explotación, ¿no? Por ejemplo podemos tener al muelle, de igual forma nos permite registrar ese cerco vivo, ¿no? En cuanto a preparación de terreno, de igual forma puede ser por arado, puede ser por tractor agrícola, yunta u otra especie, ¿no? La limpieza también podemos hacerlo, recojo por rastrojos, incorporaciones de aplicaciones también, ¿no? Siembras también podemos ver con tipo de semilla común, la cantidad también podríamos especificarlo, por ejemplo 80 kilos, el número de semillas en 100 gramos, por 580, el número de surcos por área, también por ejemplo podemos especificar, ¿no? Cuántos surcos puede haber en el área, ¿no? 1 a 2 hectáreas que tengamos. Por ejemplo, acá estamos poniendo 460 sobre, por ejemplo, 1 hectárea, que podría ser un dato. El trazado de surcos, por ejemplo, también podemos especificarlo. También, por ejemplo, podemos detallarlo de acuerdo, por ejemplo, al tipo de terreno. Podemos hacerlo. También podemos especificar la distancia entre plantas, por ejemplo 5, la distancia entre surcos. También podemos especificarlo, la emergencia de esa semilla que estamos trabajando. Emergencia también podemos detallarlo. La población más o menos también aproximada de plantas que también podemos tener en nuestro fondo o en nuestra parcela, en este caso la mortandad que podemos haber tenido y el vigor del producto, ¿no? De la semilla. También los riegos, ¿no? La presencia de agua de
riego, riego de machaco. También podemos especificarlo, el total de metros cúbicos también utilizados, ¿no? Por ejemplo, el agua del río Santa. También, ¿no? Las estacas, mallas o guiados, las distancias entre estacas, entre mallas, entre número de estacas, número de filas de alambre, empates. Entonces toda esa información también podemos ir detallándolo, ¿no? Para tener una información más detallada sobre el historial de la explotación, ¿no? Por ejemplo, empates no tenemos. Cosecha, por ejemplo, la productividad en kilogramos también. Con lo que es deshiervo también podemos especificar cuántos deshiervos hay y las malezas que también están atacando, ¿no? nuestro predio en este caso. Por ejemplo, ponemos yuyo, que también nos puede estar atacando. Nos aparece que se ha registrado. También ahí tenemos chamico, también es otra maleza. Y así podemos ir introduciendo más malezas que tengamos en nuestro campo. Entonces toda esa información al final nos va a servir, ¿no? También tenemos el aspecto de sanidad para ver acerca de los nombres de plagas o enfermedades que existen, ¿no? Por ejemplo, podemos escoger acá mosca minadora que nos está atacando a nuestro cultivo, y también, por ejemplo, antracnosis, ¿no? O sea, podemos seleccionar las enfermedades que nos atacan. Y eliminación del rastrojo, ¿no? El destino de esos rastrojos y otros datos más. Podemos al final guardar toda esa información, y como vemos ya automáticamente se guarda toda esa información en nuestra base de datos, ¿no? Entonces ya toda esa información que hemos registrado del historial de la explotación queda ya registrada, ¿no? También podemos ver otro registro, lo que es el manejo de la explotación. De igual forma, ¿no? Nos permite ingresar nuevos datos. Buscamos una nueva parcela por el código, buscamos, seleccionamos una nueva parcela, el destino de ese campo puede ser para Estados Unidos o Europa, la fecha de registro, nos permite registrar la fecha, y también un sistema de rotación de cultivos, ¿no? Que se está practicando en esa parcela, que como vemos puede variar, ¿no? De acuerdo a la situación donde estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso ponemos papa, por ejemplo maíz, y también puede ser ahí una alberja, ¿no? Entonces la idea es de poder hacer una rotación adecuada. Finalmente borramos, y como vemos al final aparece el registro que hemos reportado, ¿no? Entonces nos permite, de igual forma podemos hacer las modificaciones correspondientes acá en la alberja. O sea, en el sistema de rotación también podemos cambiar, ¿no? o introducir nuevos sistemas, ¿no? Y finalmente borramos, y también podemos hacer la eliminación, ¿no? Y finalmente salimos de ese registro, ¿no? Entonces otro registro también es el registro de operarios, donde podemos crear nuevos operarios o introducir nuevos operarios. Por ejemplo, podemos introducir un nombre de operario, también podemos introducir su apellido, su código y su teléfono, ¿no? Entonces por ejemplo, introducimos Aníbal, tenemos otro nombre, Sandoval, por ejemplo, Sandoval Flores, código, por ejemplo, un código que podemos designarle 121213 de acuerdo a nuestro fondo, un teléfono o un celular que nosotros tengamos de él, y el tipo, ¿no? Por ejemplo, puede ser un tipo de un operario de riego, ¿no? Entonces finalmente lo borramos y aparece al final esa información, ¿no? Podemos hacer la modificación correspondiente, igual que los otros casos anteriores. Podemos cambiar el nombre, el apellido, de acuerdo, o aumentar en este caso el apellido, ¿no? O diré el nombre, Alfredo, y como vemos ya automáticamente se cambia, ¿no?
cambia podemos también eliminar a esa persona, ¿no? Entonces finalmente cerramos el otro, ¿no? Otro registro importante es el mantenimiento de registros y autoevaluación y las inspecciones internas o auditorías internas, ¿no? Como vemos, tiene sus puntos de control, sus criterios de cumplimiento y sus niveles, ¿no? Que pueden ser mayores, menores o recomendaciones, ¿no? Entonces el objetivo es que siempre se mantengan los registros de todas las inspecciones que se puedan realizar, ¿no? Entonces acá ingresamos al registro justamente de mantenimiento de registros. Entonces en este formulario podemos ver de igual forma, podemos ver las diferentes opciones y podemos crear un nuevo registro de mantenimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sistema de registro puede ser propio, adaptado o legislativo. Por ejemplo, puede ser propio, ¿no? El responsable, escogemos al responsable, introducimos la fecha de registro que estamos trabajando, podemos seleccionar una sección de BPA, también una subsección de BPA, un ítem y una importancia, ¿no? Por ejemplo, acá lo estamos poniendo en forma general única. Por ejemplo, una subsección también de BPA que puede ser única, un ítem que también estamos poniéndolo en forma general, y también podemos poner una importancia, ¿no? Entonces todo esto nos va a servir para que nosotros podamos mantener nuestros registros al día, ¿no? En cada sección y en cada subsección del reglamento de BPA, ¿no? Entonces, como ven, en la parte final se ha creado ya el registro que hemos creado, ¿no? Entonces, de igual forma también podemos hacer las modificaciones correspondientes de ese registro. Por ejemplo, podemos ir en vez de ítems, podemos corregirlo y también hacer otras modificaciones que nosotros creamos conveniente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la importancia también podemos ir introduciendo más texto, la buena comprensión del grupo, por ejemplo, de trabajo, y finalmente borramos, ¿no? Toda esa información, como se aprecia en la parte final, se puede borrar todo eso, ¿no? Finalmente cerramos ese registro. Y el otro es acerca de auditorías internas, que también es importante que cualquier empresa que esté certificando en Global Gap pueda hacer esto, ¿no? De igual forma, podemos crear un nuevo registro de auditoría interna. Entonces le damos clic en nuevo. Podemos poner un sistema de auditoría propio que nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando, creando, o también puede ser ya que exista, o también puede ser que sea legislativo, ¿no? Por ejemplo, un sistema de auditoría, nosotros queremos crear uno nuevo, un sistema de auditoría completo, por ejemplo, que puede abarcar varias áreas. Podemos introducir la fecha de registro, porque estamos registrando esa auditoría, o sea, ese nuevo método. Por ejemplo, el 15 de marzo del 2014 podemos registrar la fecha de auditoría que estamos trabajando. También podemos seleccionar la sección de trazabilidad, o sea, las secciones que nosotros hemos creado. Podemos dar la sucesión también de BPA, también los ítems correspondientes, también podemos ir citándolos, y también la importancia, ¿no? de esos ítems. Entonces toda esta información también podemos ir inscribiéndolo o registrándolo, ¿no? En el sistema. Por ejemplo, una buena práctica, ¿no? Podemos seleccionar al responsable de esa auditoría, a los responsables de las acciones que se tienen que
hacer para mejorar. Podemos poner también áreas a mejorar que son importantes, ¿no?, para corregir el proceso de producción o también de comercialización que se pueda ir dando. Por ejemplo, los terrenos y correcciones también que se pueda hacer, ¿no?, a futuro, con el fin de que se pueda mejorar todo este proceso, ¿no? Entonces la idea es de que estas auditorías internas sirvan para mejorar muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, para un terreno dañados, y correcciones ha sido muy buena, ¿no? Y finalmente, como podemos ver en la parte final, se establece, ¿no?, esa nueva auditoría, y de igual forma podemos hacer las modificaciones correspondientes, ¿no? Por ejemplo, acá auditoría, bueno, podemos cambiar modo de trazabilidad y también podemos ir haciendo otros cambios, ¿no? De igual forma se cambia en la parte final, como podemos verlo, y finalmente salimos, ¿no? Otro punto importante es sobre salud, seguridad y bienestar del trabajador, el AF3, ¿no?, que contempla varias acciones sobre salud y seguridad, que tiene sus puntos de control y sus criterios de cumplimiento con sus niveles, ¿no? Entonces acá tenemos que ver que se tiene que hacer evaluaciones de riesgo por escritos, procedimientos escritos de salud y seguridad que aborden temas identificados en la evaluación de riesgos y se han recibido todas las transformaciones en salud y seguridad, ¿no? También, por ejemplo, el tema de higiene, que en cuanto a la explotación, en una evaluación de riesgos por escrito referente a la higiene, en cuanto a la explotación, con instrucciones documentadas para todos los trabajadores relativos a temas de higiene. Todas las personas que han trabajado en la explotación han recibido anualmente formación básica en higiene y se han aplicado los procedimientos de higiene de la explotación. Es muy importante cumplir todos estos puntos de control y estos criterios de cumplimiento para nosotros garantizar nuestra certificación de Global Gap. Y otro tema es el de formación, ¿no? Si se mantiene los registros de las actividades de formación y de los participantes, y que se cuenta con todo el personal que manipula y administra medicamentos veterinarios, productos, con todo eso. Riesgos también y primeros auxilios, que debe existir procedimientos para casos de accidentes y emergencias. Si están expuestos a un lugar visible y comunicados a todas las personas, todos los riesgos y peligros están claramente identificados con señales de advertencia. Sobre normas de seguridad para sustancias peligrosas. Sobre botiquines también se tiene que ir viendo todo ese aspecto. Y si hay en cada explotación un número apropiado de personas con formación de primeros auxilios, ¿no?, y que han realizado actividades propias de la explotación. Cada uno tiene sus criterios de cumplimiento y sus niveles, como podemos observar, ¿no?, que pueden ser menores, pueden ser mayores, y que todos tienen que ir reportándose y que tiene que estar en forma escrita, ¿no? Otro tema es acerca de ropa y equipo de protección personal, que también, ¿no?, si están equipados los trabajadores, las visitas y el personal subcontratado con ropa de protección adecuada para la conformidad de los requisitos legales y o las instituciones indicadas, y si se limpia esa ropa, ¿no?, después de su uso. Otro tema también es el bienestar del trabajador, si se puede identificar claramente a un miembro de la dirección como responsable de salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, si se llevan a cabo reuniones de comunicación entre la dirección y empleados, si se tiene acceso a zonas limpias donde guardan sus alimentos y si son habilitados en viviendas, ¿no?, que tienen instalaciones y servicios básicos, ¿no? Es muy importante poder cumplir para que el trabajador tenga un buen bienestar y pueda desempeñarse bien en los trabajos que éste pueda realizar. Entonces, de igual forma, entramos al sistema Global Gap, encontramos, por ejemplo, lo que es evaluación de riesgos. De igual forma, acá podemos ir viendo de acuerdo a los diferentes tipos, ¿no?, que puede existir. Por ejemplo, creamos uno nuevo, escogemos un nuevo fondo, que por ejemplo podría ser Carwash, llenamos la fecha de registro de ese fondo. Podemos también poner todos los
todos los documentos que evalúen esos riesgos, ¿no?, para trabajo y para que el trabajo sea seguro y saludable, ¿no? Puede ser según legislación para cada etapa de trabajo, ¿no? Y los planes de acción a partir de la evaluación de riesgos, ¿no? El responsable de esas acciones, quien podría asumir esos planes, por ejemplo, puede ser Alejandro, un señor Alejandro, las acciones programadas que también se tendrían que hacer, y en caso de emergencias a quienes llamar, ¿no? Entonces toda esa información se tiene que ir documentando, tanto en sistema, podría ser en forma digital, pero también esos planes tienen que estar escritos, ¿no?, en documentos impresos en físico, que deben estar a la orden en cualquier proceso de auditoría o de certificación en Global Gap. Entonces, por ejemplo, en caso de emergencias, ellos tienen un convenio con el salud, ¿no?, y lo guardamos, y como ven, en la fila final aparece todos los registros que hemos guardado, ¿no? De igual forma también podemos eliminarlos, ¿no?, o también podríamos modificarlos. Lo eliminamos de igual forma y nos permite eliminar, ¿no? Salimos de ese registro. De igual forma entramos, por ejemplo, al registro de formación, que también es importante, como veíamos en la norma de Global Gap. Puede ser un sistema propio, podemos escoger al responsable de ese componente, la fecha de registro, ¿no?, de ese registro de formación, y si los trabajadores han sido capacitados, ¿no? O sea, se registra cada trabajador en programas de capacitación, en manejo de equipos complejos, en primeros auxilios o en áreas de actividades del fondo. Especifican requisitos de higiene, o sea, podemos introducir diferentes tipos de capacitación. Finalmente lo guardamos y, como vemos, aparece en la parte final toda esta información, ¿no? Y salimos de ese registro. Entonces pasamos al otro registro, que es sobre instalación, equipamiento y procedimientos en caso de accidentes, ¿no? De igual forma podemos crear uno nuevo. Entramos a sistemas de gestión, por ejemplo, puede ser propio, responsable, también escogemos al responsable, la fecha de registro, también introducimos una fecha de registro, y podemos ver la disponibilidad del equipo de primeros auxilios, puede ser por el responsable. En cuanto a la señalización de riesgos, puede ser de productos, de focos de contaminación, también podría ser, de equipos, de otros también podría ser, y procedimientos en caso de accidentes, ¿no? Puede ser personas a contactar también, puede ser también con teléfonos de fácil acceso, instructivos visibles, o sea, ya escogemos la opción, ¿no? Guardamos, y como vemos también nos permite hacer la modificación correspondiente. Podemos modificar el responsable, por ejemplo, lo guardamos nuevamente, podemos introducir más datos también de igual forma, podemos escoger más opciones, guardamos, y todo eso se guarda al final de la fila, ¿no?, como podemos ver más en detalle. Entonces toda esa información se reporta al final en la base de datos, y también podemos hacer eliminaciones si queremos, ¿no?, y salimos de ese registro. De igual forma vamos al otro registro, lo que es ropa y equipo de protección personal, ¿no?, que también nos señala el reglamento de Global Gap. Entonces de igual forma podemos introducir uno nuevo, escogemos el sistema de protección, que puede ser propio, responsable, por ejemplo, también seleccionamos la fecha de registro, también lo seleccionamos o digitamos en este caso, y podemos ver los operadores de productos cuentan con ropa de protección, cumplen los requisitos de operación, y sobre la ropa, si se limpia después de usarla, se cumple con los requisitos de etiquetado, se guarda separada de los productos. Entonces también podemos ir escogiendo, ¿no?, y si se dispone de equipo o utensilios de emergencia para operarlos, ¿no? Entonces toda esa información al final podemos al final guardarlo como aparece,
y podemos ver toda esa información en la fila final, ¿no? Donde ya sale todo lo que nosotros hemos seleccionado, ¿no? Entonces, de igual forma podemos hacer la modificación correspondiente, introduciendo más ítems que también no habíamos considerado, ¿no? Al momento de realizar este registro. Lo borramos y, como vemos, automáticamente ya se registra toda esta información, ¿no? Y finalmente también podemos eliminar, ¿no?, ese último registro que hemos creado. Entonces, y salimos de ese formulario, ¿no? También podemos ver el manejo de productos fitosanitarios. De igual forma, creamos uno nuevo. Si ese tiene un sistema de mantenimiento propio, escogemos al responsable, la fecha de registro también de que estamos registrando, ¿no?, toda esa información. Si hay los productos, hay una relación disponible, y si hay un chequeo de salud, ¿no?, según legislación, según consulta propia. Entonces toda esa información lo borramos y aparece, como podemos ver, en la fila final, ¿no?, de la tabla. También podemos hacer la modificación correspondiente. Por ejemplo, cambiamos de responsable y lo borramos, ¿no?, y automáticamente ya cambia toda esa información, ¿no?, y salimos también de ese formulario, ¿no? También, por ejemplo, tenemos otro registro de bienestar laboral que habíamos detallado también anteriormente. De igual forma, ¿no?, podemos ir viendo cómo se va llenando todo este registro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también creamos uno nuevo. Por ejemplo, tenemos un sistema de mantenimiento que podemos nosotros crear uno propio. También podría ser por la legislación, ¿no? Por ejemplo, un sistema de mantenimiento a nivel de parcelas queremos manejarlo. Ponemos el nombre responsable, la fecha de registro, el nombre, o sea, el nombre de propietario sobre todos estos temas de salud, seguridad y bienestar. Puede ser el mismo responsable o otra persona, que también puede ser representante. Si conoce sobre la legislación, si conoce sobre los convenios, si mantiene reuniones también, y si se hace visitas, ¿no?, si las viviendas son adecuadas, ¿no?, son habitables, son seguras, cuentan con servicios básicos de saneamiento. Toda esa información se guarda, ¿no?, automáticamente, ¿no? Entonces, como vemos, lo borramos y en la parte final de la fila podemos verlo ya más en detalle, ¿no?, toda la información que nosotros estamos borrando, ¿no? Y salimos de ese formulario, vamos al otro formulario. De igual forma, a lo que es seguridad para las visitas, que también está contemplado en la norma de Global Gap, como veíamos, ¿no? Entonces, de igual forma, creamos uno nuevo. Podemos designarle un sistema propio. Escogemos el responsable, la fecha de registro que estamos trabajando. Estamos registrando sobre ese formulario. Si existe productos, procedimientos, se cuenta con señales de advertencia, todas las instrucciones para visitas, ¿no? Y de igual forma lo borramos toda esa información, y como vemos, en la parte final de la fila ya se encuentra borrado, ¿no? Podemos hacer también la modificación correspondiente. Por ejemplo, escogemos nuevos requisitos, lo borramos y automáticamente se borra, y salimos también de ese formulario, ¿no? Otro registro que contempla la normatividad hacia la F4 sobre sus contratistas, ¿no?, que prácticamente también tenemos que llevar toda la información, ¿no? Si se dispone toda esa información relevante a la explotación, y se está informando, se informa, ¿no?, al personal subcontratado, y las visitas sobre los procedimientos de seguridad y higiene personal, ¿no? También es importante conocer todo ese tema de los subcontratistas, ¿no?, sobre los puntos de control, los criterios de cumplimiento y los niveles, ¿no? Como les decía, puede ser mayores o menores. Entonces, de igual forma, entramos al registro de subcontratistas en el sistema Global Gap. Acá, por ejemplo, tenemos, de igual forma, podemos llevar un control, un registro de ellos. Por ejemplo, creamos uno nuevo, introducimos una
nueva razón social. Por ejemplo, podemos introducir acá Virgen de las Mercedes, que puede ser acá una empresa que está prestándonos servicio, por ejemplo, de lo que son insumos. Escribimos la dirección también de esa empresa, el teléfono celular de esa empresa también igual podemos escribirlo, la fecha de ingreso que está empezando a trabajar con nosotros esa empresa, y también si quieren la fecha de salida, ¿no? Entonces también todos esos datos podemos nosotros reportarlos y tenerlos guardados en la base de datos. Lo borramos y como ven en la fila final podemos observar ya toda esa información borrada. De igual forma podemos modificar o también podemos eliminarlos, ¿no? Y también salimos de eso, ¿no? Otro tema es acerca de la F5, la gestión de residuos y agentes contaminantes, el reciclaje y la reutilización, ¿no? Como vemos, hay diferentes puntos de control y criterios de cumplimiento. Por ejemplo, si se han identificado los residuos y contaminantes, ¿no? Se tiene que identificar, se tiene que hacer un plan de acción para residuos y contaminantes también. Si se han retirado todos los residuos y la basura, si siempre hay un riesgo de contaminación, todo eso se tiene que ir reportando, ¿no? Entonces entramos al registro de identificación de residuos y agentes contaminantes, ¿no? De igual forma creamos uno nuevo. Por ejemplo, escogemos un nuevo fondo, por ejemplo el fondo campamento, la fecha de registro, por ejemplo, también registramos una fecha y también identificamos si los residuos pueden ser, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, por insumos, pueden ser en la producción, en la cosecha y otros residuos, ¿no? Por ejemplo, puede ser en insumos, ¿no? Que también puede haber residuos, por ejemplo, de nuestro cultivo, puede ser la arveja, en la producción también que se puede dar, en la cosecha y post cosecha y otros residuos que también pueden ser, ¿no? Entonces podemos hacer ahí las modificaciones que también nosotros creamos conveniente, ¿no? Como también podemos ir identificando residuos que también nos pueden afectar, ¿no? También identificamos fuentes de contaminación, ¿no? Que también puede ser en el agua, en el suelo, en el producto, en las instalaciones, y también puede ser de otras fuentes, ¿no? Entonces toda esa información nosotros podemos ir detallándolo, podemos ir escribiendo en los cuadros correspondientes, ¿no? La idea es que toda esa información se guarde en la base de datos, ¿no? Finalmente borramos y como vemos en la fila final se puede ver el reporte correspondiente, ¿no? Que es el campamento. Podemos hacer la modificación también correspondiente, borramos por ejemplo en este caso, y podemos hacer la eliminación, eliminamos y queda en 0. Cerramos por ejemplo ese registro, nos vamos de igual forma al plan de acción contra residuos y agentes contaminantes, ¿no? De igual forma podemos ir creando uno nuevo en el fondo, por ejemplo otro fondo Ancash, la fecha de registro, también registramos una fecha. Aquí podemos haber plasmado esos planes. Podemos hacer plan de residuos para reciclaje, residuos clasificados, si se limpian en todo lo que se limpian las instalaciones. Podemos ir escogiendo todos los planes que estamos trabajando. Finalmente borramos y aparece en la fila final toda la información correspondiente, ¿no? Podemos hacer la modificación correspondiente también de esos registros, lo borramos y cambia automáticamente, o también podemos eliminarlo, ¿no? Eliminamos y se desaparece, ¿no? Y de igual forma también tenemos el AF6, el medio ambiente y conservación, que también es un registro importante, ¿no? Tenemos por ejemplo el impacto de la producción agropecuaria en el medio ambiente y la biodiversidad, ¿no? Que contempla diferentes también ítems, ¿no? También tenemos zonas improductivas, por ejemplo, y la eficiencia energética, ¿no? Cada uno tiene sus puntos de control, los criterios de cumplimiento y los niveles, ¿no? Que algunos son recomendaciones y otros son de nivel menor, que al final se tiene que cumplir dentro de la norma Global Gap. De igual forma entramos al sistema, a la parte de impacto ambiental. Entonces ahí registramos, ¿no? Toda la información correspondiente, ¿no? Por ejemplo,
ejemplo seleccionamos una fecha de registro. Tenemos por ejemplo la evaluación del impacto ambiental en el agua, en el suelo, en el aire, por ejemplo en la flora, en la cultura podemos también seleccionar, ¿no? Y las ayudas a mejorar condiciones ambientales, puede ser para una persona o también para un grupo. Toda esta información lo borramos. Bueno, acá primero tenemos que seleccionar el fondo, ahí nos sale un mensaje, lo borramos y como vemos ya automáticamente ya se borra, ¿no?, esa información. Entonces es importante seleccionar el fondo, ¿no? Podemos también eliminarlo y automáticamente se elimina toda esa información. Entonces de igual forma tenemos gestión de la conservación del medio ambiente, donde también igual podemos crear uno nuevo y escoger, ¿no?, los planes de gestión que nosotros estamos trabajando también, ¿no?, en políticas de conservación y mejora de los hábitats de la flora. No nos olvidemos que toda esta información también tiene que estar en físico, ¿no? Por ejemplo, escogemos también nuestro fondo Okibamba y la fecha de registro. Entonces al final toda esta información tiene que estar tanto en digital como en físico, para que nos sirva en cualquier proceso de auditoría y de certificación, ¿no? Entonces podemos ir seleccionando los planes de gestión que tenemos, lo borramos y de igual manera en la fila final podemos contemplarlo todo. Cerramos ese formulario y podemos ir al otro formulario sobre zonas improductivas, ¿no? De igual forma, entonces podemos acá crear uno nuevo. Por ejemplo, vamos en nuevo, creamos un nuevo, escogemos un fondo mapa grande, por ejemplo. Podemos introducir la fecha de registro de que estamos registrando ese registro y podemos identificar las zonas, ¿no?, improductivas. Lo borramos, podemos hacer las modificaciones correspondientes, identificar zonas improductivas, lo borramos nuevamente. Podemos hacer las modificaciones también nuevamente que queramos y podemos ver que se modifica en la parte, ¿no?, final. Otro registro que tenemos es las reclamaciones, que por ejemplo que es un nivel mayor, que es importante también dentro del protocolo Global Gap, ¿no? Justamente Global Gap nos manifiesta que si se dispone de un procedimiento de reclamaciones para los temas, ¿no?, de Global Gap. Entonces vamos al registro de reclamaciones. Como vemos acá también podemos ir viendo todas las reclamaciones que se puedan dar, ¿no? Por ejemplo, creamos uno nuevo, entonces cogemos un nuevo fondo, por ejemplo en Carhuaz, introducimos la fecha de registro que se está haciendo y también si se dispone, ¿no?, es visible ese libro de reclamaciones, si se registran los reclamos, si se evalúa toda esa información, ¿no? Y también podemos redactar reclamo, ¿no? Lo borramos y vemos que en la fila final se borra netamente eso, ¿no? También podemos eliminar ese reclamo, ¿no? Nos permite eliminar también todos los reclamos correspondientes, ¿no? Otro registro es el AF8, el procedimiento de retirada de productos del mercado, ¿no? Si, nos pide si el productor tiene un procedimiento documentado sobre la forma de gestionar o iniciar la retirada de productos certificados del mercado, ¿no?, y si se realizan pruebas anuales de estos procedimientos, ¿no? De igual forma vamos al sistema, vamos al procedimiento de retirada de productos. De igual forma podemos crear uno nuevo, ¿no? Puede ser un sistema propio, seleccionamos a responsable, la fecha de registro, ¿no?, que estamos haciendo ese procedimiento de retiro, y si el productor tiene procedimientos, ¿no?, borramos y como vemos podemos ver la fila final, ¿no?, y cerramos, ¿no? También otro registro es el AF9, la defensa de los alimentos, ¿no? Si se realiza una evaluación de riesgos para la defensa de los alimentos y se han establecido políticas para tratar los riesgos relacionados con la defensa de los alimentos. También es un requisito importante que nos manifiesta el protocolo Global Gap, ¿no? Entonces entramos a registro. De igual forma podemos crear uno nuevo. Creamos por ejemplo uno nuevo que puede ser propia. Seleccionamos a responsable
también la fecha de registro que estamos, y escogemos también las opciones, ¿no?, de los defensos de alimentos que puede existir. Entonces borramos finalmente y podemos hacer también las modificaciones del caso que queramos. Por ejemplo, seleccionamos, bueno, podemos ir seleccionando a un tipo guiado, por ejemplo, borramos, entonces esa información se cambia, ¿no? Y también podemos ir haciendo la eliminación correspondiente, ¿no? Otro registro es el F10, que es el estado de Global Gap, ¿no?, que nos manifiesta que los documentos de todas las transacciones incluyen una referencia al estado Global Gap, y si todos los productores tienen acuerdos para prevenir el uso inadecuado de su GNN por sus clientes directos. No olvidemos que el Global Gap nos genera un código, y ese código debe estar siempre custodiado, ¿no? Entonces vamos de igual forma a ese registro del estado de Global Gap, donde podemos de igual forma crear uno nuevo que puede ser propia de nuestro sistema. Seleccionamos a responsable, introducimos la fecha de registro que estamos registrando ese nuevo estado de Global Gap, y los documentos, ¿no?, si se incluye toda esa referencia, todo eso lo borramos finalmente y aparece en la fila final, ¿no?, tal como podemos observar. Finalmente podemos salir. Otro registro es el F11, que es el uso del logotipo, ¿no? Si se hace referencia al uso del nombre, la marca registrada o el logotipo de Global Gap, así como el GNG, el número de Global Gap, ¿no?, lo cual es importante para que nuestros clientes nos conozcan en el mercado internacional, ¿no? De igual forma vamos a ese registro de uso del logotipo, donde podemos crear uno nuevo o introducir otros. Por ejemplo, puede ser un sistema de operación propia, responsable, la fecha de registro que estamos registrando, y si utilizamos ese logotipo, la marca registrada, todo eso, ¿no? Entonces borramos finalmente. También podemos hacer la modificación correspondiente agregando nuevos ítems. También podemos quitarlos, también borramos, y también podemos hacer la eliminación correspondiente, ¿no? Otro aspecto, también otro registro importante es acerca de la F12, sobre la trazabilidad y segregación, ¿no?, que siempre nos pide el Global Gap, ¿no?, para saber de dónde vienen los cultivos, ¿no?, y como podemos ver son de nivel mayor, ¿no? O sea, lo que nos pide es que si se ha establecido un sistema fácil y eficiente para hacer todo ese proceso de trazabilidad, ¿no?, y si existe un sistema que asegure e identifique correctamente todos estos productos, ¿no?, finales que se obtengan en un proceso de certificación, y si se realiza un control final para asegurar el envío correcto de estos productos certificados y no certificados a los mercados internacionales, ¿no?, con los que estamos trabajando. Entonces este punto de control es importante porque tiene un nivel mayor, ¿no? De igual forma nos pide que todos los documentos de las transacciones incluyen el GNN, que es el código que se le da al productor, si se han establecido procedimientos apropiados de identificación y registros con el fin de identificar los productos adquiridos desde diferentes fuentes, si se lleva los registros de los detalles de las ventas de los productos certificados, si se documenta y resume la información de las cantidades de productos certificados y no certificados, y durante la elaboración se calcula y se controla todos los índices de conversión, pérdida, todo eso, ¿no? Entonces toda esa información tenemos que manejarlo. Entonces entramos, por ejemplo, acá al registro de trazabilidad, por ejemplo introducimos uno nuevo, buscamos a una parcela que ya conocemos, la fecha de cosecha, por ejemplo, de esa parcela, registramos esa fecha, la fecha de registro con la que estamos, por ejemplo, registrando esa trazabilidad. Por ejemplo, podemos escribir también esa fecha. También, por ejemplo, vamos a ver el destino, ¿no? El destino final de esa cosecha. Ahí estamos, el destino final de esa cosecha para Europa, por ejemplo. El comprador, también podemos poner una empresa ya del extranjero, y el responsable, ¿no? Responsable, borramos finalmente y nos aparece toda esa información, ¿no?
entonces podemos salir de eso. Y finalmente tenemos los anexos AF1 y AF2, ¿no? El anexo AF1 trata sobre la guía de Global Gap para evaluación de riesgos en una forma general, ¿no? Acá nos habla sobre esta norma del IFA de Global Gap, que se requiere un número de evaluaciones de riesgo para facilitar la inocuidad alimentaria, la salud y la seguridad de los trabajadores y la protección ambiental, ¿no? Nos describe que es una evaluación de riesgos, y los pasos, cómo evaluar los riesgos en su empresa, ¿no? Cómo identificar los peligros, quién podría resultar más dañado, evaluar los riesgos, registrar el plan de trabajo, los resultados se implementan y revisar la evaluación y actualizar si fuera necesario, ¿no? Es una guía que nos permite realizar justamente toda esta evaluación de riesgos, que es importante para nosotros poder manejar nuestro fondo y nuestros cultivos, nuestras parcelas, ¿no? Entonces toda esta información al final se reporta. Otro aspecto es el anexo 2, la F2, guía Global Gap para evaluación de riesgos para el manejo de la explotación, ¿no? De igual forma, viendo el punto de control, la F1.2 se dispone de una evaluación de riesgos en la inspección inicial que cubra todos los emplazamientos escritos para la certificación, ¿no? Y también nos habla sobre los criterios de cumplimiento de la F, el 1.21, ¿no? Que si es necesario realizar una evaluación de riesgos en las inspecciones iniciales para determinar si la zona es apropiada o no, y si la respuesta a cualquiera de las tres preguntas en el diagrama que a continuación se define, ¿no? También hay factores que deben considerarse, que no están, la lista no es exhaustiva, sobre legislación y, por ejemplo, el uso anterior al terreno, ¿no? Si ha habido cultivos previos, el uso industrial o militar, si ha habido vertederos o minas, vegetación natural, ¿no? Tanto de suelos, de erosión, todo eso. También con respecto al agua, ¿no? La calidad del agua, la autoridad local debe determinar si la calidad es adecuada, ¿no? La disponibilidad también, si es adecuada durante todo el año. La autorización para su uso también, que debe asegurarse la cantidad estimada, y la inundación, ¿no? La inundación no intencional y la contaminación microbiológica y química que se puede hacer, ¿no? La autorización en el uso, por ejemplo, es muy importante porque el impacto medioambiental y algunas tasas de extracción siguen siendo algunas legales y podrían tener un efecto adverso, ¿no? Sobre la flora y fauna, y que se asocia o depende de las fuentes de agua, ¿no? También tenemos otros impactos, problemas de polvo, de humo, ruido, causados por el uso de maquinarias agrícolas, contaminación en zonas de agua abajo, de aguas abajo, con agua o desagüe, pulverización, insectos atraídos por los cultivos o por residuos, impacto de plagas procedentes de parques naturales, humo, gases o polvos procedentes, robo por habitantes, zonas vecinas, actividades agrícolas adyacentes, disponibilidad de transporte adecuado, disponibilidad de mano de obra adecuada, y bueno, y finalmente pueden contactarnos a los correos y teléfonos correspondientes como se menciona, ¿no? Muchas gracias.